Hola chicos, chicas, chiques, como siempre les digo al inicio de cada video, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que ustedes estén viéndome. Para mí serían buenos días. Bien, en la ruptura de hielo de rigor, los comentarios que siempre hago para arrancar como para romper el hielo antes de meterme de lleno con la temática de este video. En primer lugar, estoy con una alergia primaveral desde que arrancó la primavera. Soy profundamente alérgica a los cambios de estación, sobre todo a la llegada de la primavera por toda la polinización de las plantas y demás. Estuve, de hecho, haciendo varias cosas a nivel de limpieza en el fondo de mi casa y por ende absorbí el polen de la naturaleza. Y nada, bueno, si me tengo que sonar la nariz en el medio del video, les pido disculpas. Si se me escapa un estornudo en el medio del video, les pido disculpas. No puedo estar cortando a cada rato la filmación, porque si no va a quedar todo el tema cortado y quizás corro el riesgo de que no se entienda. Así que nada, voy a preferir tomarme con total naturalidad el sonarme en la nariz o no sé, o respirar así medio complicado, como si estuviésemos en el aula. Bueno, solo que esto va a quedar registrado. Les pido disculpas de antemano. Cuestión número 2, y no por eso menos importante, les pido disculpas por lo tarde que están llegando estos videos. La realidad es que hago los videos independientemente del hecho de que sé que les sirven para hacer los trabajos y demás. El objetivo es que puedan entender el tema en sí. Entonces, si ya hicieron el trabajo o ya arrancaron el trabajo y están viendo ahora el video o los videos, digamos, el orden de los factores no altera el producto. Probablemente haya cosas en el trabajo que seguramente si los hacen después de ver los videos les cuesten menos. De hecho, yo suelo decirles que una de las posibilidades o una de las estrategias que yo les sugiero para la realización de las actividades siempre es, bueno, ir como resolviéndolas en borrador mientras ven los videos o tomando apuntes para después poder resolverlas. Pero el objetivo de los videos, además de ayudarles a ustedes en la realización de las actividades que les propongo para cada tema, es básicamente que puedan entender cada tema. Cuestión que creo no sucede solo a partir de los textos o de las actividades que yo les propongo, sino también requiere de una explicación por parte mía como profesora. Y eso es lo que intento, digamos, suplir con estos videos, ¿no? Ante la falta de la posibilidad de explicar los temas en el aula y de que los debatamos e intercambiemos, estos videos, como siempre les digo, vienen a ser un intento de reemplazar de la mejor manera posible y lo más sistemáticamente y a su vez breve posible lo que serían los intercambios en el aula. De la misma manera que por eso les he convocado varias veces a encuentros virtuales que no han tenido mucho éxito. No es una pasada de factura, pero sí es un comentario y que, bueno, nos quedan 2 este año. Estaría buenísimo que se pudiesen sumar, como para que podamos hacer un cierre compartido de los contenidos que vimos, que por ahí no son muchos, pero sí fueron trabajados en profundidad. Y con esto hago una última aclaración antes de meterme de lleno con los temas de esta clase número 7. Esto es una especie de explicación respecto de por qué quizás no vimos todos los contenidos que a mí me hubiese gustado que veamos. Cuestión número 1, es la primera vez que doy de forma anual esta materia. Si bien yo había hecho suplencias dando construcción de ciudadanía en distintos años de educación secundaria básica, es la primera vez que soy titular de la materia y que tengo la posibilidad de planificarla en función de mis ganas de dar la materia o de enfocar los contenidos de la materia. Hay un montón de cosas o de temas que a mí me hubiese gustado que pudiésemos ver más de los que vemos o vimos, pero la realidad es que también, dadas estas circunstancias, abrumarlos con un montón de temas me parecía que no tenía mucho sentido, siendo que por ahí estaba bueno que les dejase todo un bagaje de ideas y conceptos que después les permitiesen en las próximas materias vinculadas a la política y a la ciudadanía que ustedes tengan en el ciclo superior, pudiesen aprovechar mejor los contenidos de esas materias, sabiendo que tienen la base o los conceptos necesarios para entenderlos a partir de lo que vieron en mi materia en construcción de ciudadanía. Por eso, si bien hay un montón de cuestiones que me quedaron por ahí sin trabajar, preferí por las circunstancias, porque es el primer año que doy la materia y quería planificar bien las cuestiones y demás, enfocarme en profundizar los conceptos básicos que es importante que ustedes manejen para entender qué implica la participación política y ciudadana en la vida en sociedad, viéndolo a partir de ahora en el caso de la juventud, en el caso de los derechos humanos y en la unidad de cierre que vamos a trabajar que tiene que ver con identidad y género,
y poder aplicar esos conceptos de base vinculados a la participación política y ciudadana a esos 3 enfoques, como para que después, no sé, cuando en cuarto tengan salud y adolescencia, cuando en quinto tengan política y ciudadanía, cuando en sexto tengan trabajo y ciudadanía, puedan tener herramientas conceptuales como para entender un montón de las cosas que van a ver en esas materias. Incluso, de hecho, algunas de las cuestiones que les expliqué o intenté explicarles en mis clases tienen que ver con cosas que también van a ver en historia o en geografía y que por eso también, nada, bueno, el enfoque fue brindarles una serie de conceptos y herramientas conceptuales y de ideas generales como para que ustedes puedan después eso profundizarlo más adelante, que no tengan que reaprender conceptos desde cero, sino que ustedes ya tengan una base. Bien. Dicho todo esto, viene ahora el pedido de disculpas de rigor, perdón por lo precario de los videos, perdón porque siempre a veces, qué contradicción, la mayor parte de las veces llegan un poco tarde estos videos, en el sentido de que, repito, algunos de ustedes quizás ya resolvieron la actividad, pero el objetivo del video no es solo que resuelvan la actividad, sino que tengan una explicación quizás más sencilla que la que proponen los textos con los que trabajamos, como para terminar de entender los temas y los contenidos que estudiamos en la materia. Perdón la alergia, de vuelta, perdón por lo precario de esto, es lo que hay. Bien, nos metemos de lleno entonces con el tema de esta clase número 7, que es Juventud y Ciudadanía, la participación política desde los jóvenes, ¿sí? Es nuestra clase, les decía, número 7, y ahora nos vamos a poner a pensar, o la idea de esta clase es que nos pongamos a pensar en, entendiendo los conceptos o las ideas que vimos en las clases anteriores, bueno, cómo eso podemos pensarlo desde la perspectiva de los jóvenes y les adolescentes, ¿sí? Para lo cual, lo primero que hay que hacer, y les hago una aclaración, no voy a seguir el orden, o no necesariamente voy a seguir el orden del texto que les propuse para la lectura, ¿sí? Mi explicación, hago esta aclaración antes de arrancar porque por ahí se encuentran con que yo explico en el video ahora cosas que aparecen en el texto al final. La idea es poder darles a ustedes una explicación más orgánica que la que hay en el texto. De hecho, voy a seguramente decir cosas que en el texto no están y haya cosas que estén en el texto que yo no voy a mencionar. Porque los videos y el texto se complementan, ¿sí? Hecha esta porque justamente lo que voy a hacer ahora es saltearme toda una parte del texto para explicar la definición o pensar la definición de juventud. Porque para entender la relación entre juventud y ciudadanía o entre juventud y participación política, ya sabemos lo que es participar en política, ya sabemos lo que es la ciudadanía y el ejercicio de la ciudadanía. No lo voy a repetir porque me llevaría de vuelta toda una tanda de 10 videos, porque es lo que venimos viendo en las clases anteriores. O sea, todas esas conceptualizaciones ya las tenemos, las tienen, están explicadas en textos anteriores y en videos anteriores. Nada, nota al pie de esto, si hay algo que necesitan refrescar respecto de qué es la participación política, qué es la ciudadanía, cómo se ejerce y demás, chequeen los videos anteriores o los materiales de lectura anteriores. Si entonces ya entendemos todo eso, para entender cómo funciona la relación entre política y juventud, o entre ciudadanía y juventud, lo que tenemos que entender también ahora es a qué le decimos juventud, a qué sector de la sociedad y qué características tiene ese sector de la sociedad que identificamos con la noción o la idea de juventud, de les jóvenes o les adolescentes, ¿sí? Antes que nada, esta es de vuelta, al igual que la noción de democracia, al igual que la noción de Estado, al igual que la idea de nación, una categoría histórica. Algo que no siempre fue de la misma manera y por ende no necesariamente va a seguir siendo de la misma manera en un futuro, ¿sí? Bajo esto, algo más sencillo. No siempre existió la idea de juventud o de adolescencia como la conocemos hoy, ¿sí? No es que hace 3000 años atrás los hombres, las mujeres de determinada edad eran consideradas jóvenes y adolescentes, ¿sí? De hecho, en realidad, en términos históricos, la idea de juventud y de adolescencia como una etapa distinta, diferenciada, separada de la vida de la infancia y de la vida adulta es una idea
que es un fenómeno capitalista, es un fenómeno de la sociedad capitalista. Y acá les dejo otra, otra cuestión que no voy a profundizar porque no es el objetivo de esta clase ni de la materia, y que van a trabajar muchísimo en historia el año que viene, que seguramente algo de esto hayan trabajado en este año en historia y que lo van a profundizar el año que viene, es que el capitalismo no existió siempre. ¿Sí? Ustedes seguramente vieron en ciencias sociales en primer año las sociedades antiguas y cómo se organizaban, vieron después el feudalismo y cómo se organizaba la economía y la sociedad durante la época feudal, y están arrancando a ver en tercero cómo surge y se consolida y se establece el funcionamiento del tipo de sociedad que tenemos hoy, que es la sociedad capitalista. Eso lo van a profundizar todavía más el año que viene en cuarto en historia, independientemente de la modalidad que sigan. La adolescencia, la juventud, como categoría social, como sector social diferenciado por un rango de edad, es un fenómeno de la sociedad capitalista, ¿sí? Hasta antes del surgimiento de la sociedad capitalista, hasta antes de, digamos, no sé, vamos a poner una fecha más o menos aproximada, porque ustedes saben que en cuestiones históricas las cosas tienen que ver más con procesos que con momentos puntuales, y ya está. Yo les diría que hasta antes del siglo XIX, o sea, hasta antes del 1800, e incluso el siglo XIX fue un periodo de transición donde eso fue de a poco estableciéndose, la idea de joven, como la entendemos hoy, la idea de adolescente no existía, ¿sí? Se pasaba de ser niño, niña, niñe, a ser adulte. ¿Sí? De hecho, todavía tenemos restos de esa cuestión cultural, de ese pasaje de la vida de la niñez, la infancia al mundo adulto, en ceremonias que culturalmente todavía están cristalizadas en nuestro ideario. Voy a referirme puntualmente a los festejos de los cumpleaños de varones y mujeres. Cuando la mujer cumple 15, se asocia eso a que deja de ser una niña. ¿Sí? Por eso se habla... Ay, perdón, chiques. Esto va a ser muy bizarro seguramente, visto en un video de YouTube, pero si lo estoy cortando a cada rato por mi alergia, no termino de filmar esto nunca más. Bien, les decía que se asocia el pasaje a los 15 años como el momento en el que una mujer deja de ser una niña y pasa a ser una adulta que ya está en edad de casarse y ser madre. Obviamente no pensamos eso hoy, ¿sí? Claramente es un horror. Eso hoy hablamos de embarazos adolescentes, hablamos de que ahí hubo desinformación, de que faltó educación sexual integral, prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fiesta de 15 sigue siendo un momento simbólico, ¿sí? En el cual que algo representa para las niñas, sobre todo en mi generación, capaz en la generación de ustedes no tanto, pero se siguen festejando mucho los 15. Pero hasta mi generación, hasta las niñas que cumplieron años, que cumplieron 15 años en mi generación, mis compañeras de escuela, mis amigas del barrio y demás, cumplir 15 era como, ¡wow! La fiesta de 15 y como todo un desparpajo de manifestación festiva, etcétera, etcétera. Y con los varones pasa eso en algunos casos, no digo que sea algo sostenido, la generación de ustedes un poco cambió, mejoró en ese sentido, era cumplir 18. ¿Qué representaba antes del siglo XX? Cumplir 18 años, cumplir 15, representaba pasar de la infancia, de la niñez, al mundo adulto, ¿sí? Repito, no es que hoy cumplir 15 y cumplir 18 representan lo mismo y por eso la fiesta y demás. Ha quedado lo simbólico, es como los reyes en Europa. Vieron que hay países de Europa que todavía tienen reyes, que la realidad es que no tienen mucho poder que digamos, o no tienen mucha capacidad de toma de decisiones, porque la toma de decisiones y el ejercicio del poder político pasa por otras instituciones y otras autoridades, pero simbólicamente la figura del rey, de la reina, de los príncipes y las princesas todavía está. Se sostiene el símbolo. Bueno, con los cumpleaños de 15 y de 18 pasaba, o pasa en algunos casos, más o menos lo mismo. Se sostiene el símbolo, pero ese símbolo viene de algo que antes culturalmente sí representaba el pasaje de la vida, de la niñez, de la infancia, a la vida adulta.
No había un momento de juventud o de adolescencia. Dejabas de ser niña para convertirte en mujer adulta que puede casarse y ser madre. Dejabas de ser niño para convertirte en hombre adulto que puede casarse, ser padre, tener un trabajo, ir a la guerra, participar en política. Hace siglos atrás, ¿sí? No muy lejos en el tiempo, ¿eh? Piensen que les estoy diciendo que esta transición arranca en el siglo XIX. Si dije 18 antes me confundí, perdón. En el siglo XIX, en el 1800, ¿sí? Una vez que la sociedad capitalista está consolidada, y tiene que ver esta cuestión de la juventud con que cambian un montón de aspectos de la vida en sociedad y empieza a ser mucho más importante el núcleo familiar pequeño, y entonces cambian las formas en las que la unidad familiar empieza a pensar a sus distintos integrantes, y de esa manera se empieza a construir desde lo cultural, desde lo social, y la psicología va a tener mucho que ver también con eso, otro sector etario, es decir, de edades, dentro de cómo está distribuida la forma de pensar la sociedad. Va a estar la infancia, les niñes, van a estar les adultes, y en el medio, ¿sí?, va a empezar a aparecer la idea, la noción cultural de que hay otro sector que no termina de ser niñe, o sea, perdón, que ya dejó de ser niñe, ¿sí? Ya no es más parte de la infancia, porque no tiene los mismos caracteres físicos y fisiológicos, porque su biología cambió, sus hormonas han cambiado, pero que tampoco termina de formar parte del mundo adulto porque sus actividades sociales no son las mismas que las del mundo adulto. Y ahí empieza a definirse, a aparecer la idea de les jóvenes, de les adolescentes, que termina de consolidarse como tal recién en el siglo XX. O sea, recién en el 1900 empieza o sea, se termina de definir completamente un sector diferenciado de la sociedad que no es más niñe y no es todavía adulte, ¿sí? O sea, no somos, los jóvenes que no son parte ni de la infancia ni del mundo de los adultos. No son más parte de la infancia porque no tienen la misma biología que un infante, ni las mismas necesidades, ni realizan las mismas actividades que las niñas. Pero tampoco forman parte del mundo adulto, básicamente porque todavía no terminan de adquirir las responsabilidades y tareas que asociamos cultural y socioeconómicamente al mundo de los adultos. Esto tiene mucho que ver con que apareció la educación universitaria y esto se masificó, entonces hubo muchos jóvenes, muchos jóvenes en el inicio, los varones sobre todo fueron los primeros en definirse desde ese lugar, que pudieron seguir estudiando, entonces de esa manera se postergó el proyecto de formación de una familia. Incluso en algunos casos, en las familias más pudientes, también se postergó el volcarse de ese joven al mercado laboral. De a poco, gracias a la lucha feminista, de esto también fue siendo parte el género femenino. Las mujeres también pudieron elegir estudiar o elegir trabajar en vez de casarse entre los 16 y los 17 años y dedicarse a ser madres y amas de casa. Entonces, como hubieron cambios culturales vinculados, relacionados también a cambios sociales y económicos, empezó a delimitarse un nuevo sector que se termina de consolidar o establecer en el siglo XX, que no va a formar parte, repito, ni del mundo de los niños o niñas, ni del mundo adulto. Les jóvenes, les adolescentes. Quienes hagan humanidades seguramente van a trabajar en profundidad mucho más sobre el concepto de la adolescencia y la juventud, y de hecho, en realidad el año que viene ustedes van a tener una materia, independientemente de la modalidad que elijan, porque es transversal a las 3 orientaciones, que es salud y adolescencia, y ahí van a trabajar muchísimo más sobre la definición biológica y psicológica de qué es ser joven o ser adolescente. Pero puntualmente acá yo les voy a dejar un par de cuestiones para pensar en términos de construir una definición que nos sirva a todos. Hablamos, ¿sí?, cuando hablamos de jóvenes adolescentes, de más o menos los 15, 16 años, ¿sí?, varones, mujeres o personas no binarias,
de entre 15 y 16 años hasta los 20 y piquitos. Hoy por hoy, mi generación, la generación de les millennials, puede vivir en la adolescencia eterna, ¿sí? En la adolescencia eterna en el sentido de que muchos de nosotros, por ejemplo, no formamos familia, algunos porque no tuvieron la posibilidad, otros porque están postergándolo para después de lograr determinadas cosas, otros como yo porque decidimos que no queremos maternar o formar familia. Y entonces, esto para la psicología es todo un tema y para la sociología también puede ser un fenómeno completamente nuevo en el que parece que viviésemos en una adolescencia eterna. Yo no soy adolescente, chiques, formo parte, mal que me pese, del mundo adulte. Que entiendo un montón de los códigos, y ahora me voy a meter con esa cuestión, un montón de los códigos del mundo joven o el mundo adolescente tiene más que ver con mi profesión, que es estar en constante contacto con adolescentes, que con el hecho de que mi cerebro se haya quedado anclado en la adolescencia. Aunque, bueno, charla para otro momento. Les decía entonces, para que tengamos, me fui por las ramas, perdón, o sea, imagínense si me voy por las ramas hablando sola frente a un celular, o lo que esto sería en clase, ¿no? Una fiesta. Bueno, les decía, para que tengamos una definición lo más acotada posible o lo más práctica posible para que pensemos de forma conjunta qué representa ser jóvenes, tengan en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de personas, ¿sí? Hombres, mujeres o varones y chicas y personas no binarias de entre más o menos 15, 16 años hasta los 20 y piquitos. Hay ramas de la psicología que dicen que se adolece hasta los 30 y largos, o que sos adolescente hasta que formás una familia, o bueno, nosotros, nosotras, para tener una mirada práctica y funcional, vamos a hablar de una franja de más o menos entre 10 y 15 años, más o menos 5, de entre los más o menos 15, 16 hasta los 20 y picos, casi 30. Ahí vamos a situar la mirada o el foco sobre la franja de edad a la que definimos como jóvenes adolescentes. Después, les treintañeres, somos jóvenes adultos en todo caso. Y hasta por ahí nomás, porque yo, digamos, conozco gente de mi edad que tiene como una mirada del mundo que me parece de persona de 70 años. Pero bueno, son opiniones. A lo que voy. A partir de los 20 y picos o los casi 30, ya no somos más parte de la adolescencia, sino que somos adultos jóvenes. ¿Sí? Adultos, adultas, adultes jóvenes. Hasta más o menos los 40. Ya después de los 40 sos adulte. Creo que la franja 40-50 es el mundo adulte y post 60 ya sos adulte mayor. Me volví a ir por las ramas. Vamos a situar la franja etaria de los jóvenes para pensar qué rasgos comparten, cuáles son sus características en esa franja etaria, ¿sí? 15, 16 años, que además nos sirve, nos es útil porque nosotros tenemos una, digamos, ley electoral que sitúa a los jóvenes de 16 años como participantes activos del sistema de democracia representativa, en tanto y en cuanto decidan serlo. Y les decía, entre los 15 y 16 años y los 20 piquitos, 20 muchis, casi 30 de últimas, por si encontramos algún ejemplo que esté dentro de esa franja de edad y nada, queramos dejarlo ahí. ¿Qué rasgos comparten estas personas? Bueno, esto que yo les decía, ¿no? Ahora están vistos como ajenes al mundo de la infancia, porque sus caracteres biológicos han cambiado, su sistema hormonal, toda su cuestión física, biológica, se transformó. Y sus intereses, por ende, también no son, o sea, se han transformado, no son los mismos que en la infancia o en la pubertad, que es otra categoría que es específicamente psicológica y que se usa mucho también en educación, que se les dice a las personas entre los 11, 12 y los 15, 16, púberes o preadolescentes, ¿sí? O como el pasito previo a la juventud. No son adolescentes, a pesar de que muchos asuman actitudes adolescentes, no son adolescentes, pero tampoco ya son más niñas. Pero no nos vamos a meter a complicar pensando en esa categoría. Vamos a pensar que
La juventud es distinta de la infancia y es distinta del mundo adulto. Eso es lo que importa que a ustedes les quede en claro. El eje para pensar la relación entre la juventud y la política tiene que ver con la necesidad de entender que ustedes como jóvenes no tienen los mismos intereses que les adultes, o no siempre tienen, ojo, porque el mundo adulto comparte en algunos aspectos, no en todos los casos, pero sí en algunos casos y en algunos aspectos, intereses con el mundo de los jóvenes. De hecho, en mi caso en particular, muchas veces, como adulta, me identifico mucho más con ideas políticas o con intereses de la juventud que con intereses de personas de mi misma edad o de 10 o 20 años más que yo. ¿Eso tiene que ver con una inmadurez de mi parte? No, tiene que ver con que pienso distinto a mucha gente de mi edad. Eh, ¿Eso tiene que ver con que me quiero hacer la apéndice? No, tiene que ver con que de hecho creo que hay mucha más madurez para muchas cosas en la mirada que los jóvenes tienen sobre la realidad que en la mirada que tiene el mundo adulto. Pero bueno, esas son opiniones mías. Se lo traigo como ejemplo en función de que entiendan que si bien podemos diferenciar a la juventud como un sector social determinado, con intereses que les son propios, con ideas políticas que les son propias y con formas específicas de manifestarse en la vida en sociedad, eso no las hace completamente ajenas al resto, ¿sí? De hecho, ustedes se van a encontrar, y les adultos también pasa, ¿no? Se van a encontrar muchas veces por ahí mirando un dibujo animado que veían cuando tenían 7 años y lo ven ahora que tienen 15, 16 o 14, 15. E igual se divierten, se entretienen. Eso que hay una cuestión ahí de ligadura o ligazón nostalgia con la infancia. Y también se van a encontrar muchas veces, o no lo sé, pero es muy probable que les empiece a ocurrir, sobre todo cuando retomemos en algún momento el contacto presencial, se van a encontrar hablando con adultos con quienes comparten intereses y tienen cosas en común. No solo porque habemos adultos que todavía jugamos videojuegos, sino porque también ustedes, como jóvenes, tienen temas de interés que normalmente la sociedad vincula o tiene en el imaginario que son temas de interés del mundo adulto, ¿sí? Que no les interesan a los jóvenes. Y eso es una mirada errada, de creer que infancia, juventud y mundo adulto son como 3 compartimentos separados de la vida y que cuando salís de la infancia y pasás a la adolescencia o a la juventud, automáticamente todo lo que fuiste como niñe quedó en esa caja de la niñez y que cuando pasás de la juventud al mundo adulto, todo lo que viviste como joven quedó encajonado en tu etapa de la juventud y no afecta, no influye, no tiene determinación sobre lo que sos o vas a hacer cuando seas adulte. Eso no es así, pero sí es importante que identifiquemos a la juventud como un sector que tiene determinadas características que lo diferencian de la niñez y del mundo adulto. Y esas características están muy vinculadas a la cuestión de la política y es importante, y acá va esta pregunta que yo les hago en la actividad, creo que si no me equivoco es la segunda pregunta que les hago de, bueno, ¿por qué entonces es importante, ahora que entendemos que hay un sector etario bien diferenciado, que tiene características que lo definen en función de diferenciarlo de las niñas y de los adultos? ¿Por qué es importante que este sector participe en la política, tenga un accionar ciudadano, ejerza, ¿sí?, sus derechos y sus obligaciones políticas y ciudadanas en el marco de la vida en comunidad? Porque este sector, ¿sí?, la juventud, tiene sus propios intereses, tiene sus propias necesidades, tiene sus propias ideas políticas y es importante para la vida democrática de una sociedad que ese sector esté representado, ¿sí? De la misma manera que, o sea, no podemos, la representación de las niñas, como son menores y como hay un montón de cuestiones de las reglas de la vida en sociedad que todavía no pueden terminar de incorporar y de ejercer, ¿quiénes representan a esas niñas? Sus adultos responsables, a veces lamentablemente, ¿no? O mismo les jóvenes que todavía no se olvidaron de lo que fue ser niñe en una sociedad en la que, por ejemplo, en Argentina, la mitad de la población infantil vive en la pobreza. Es a veces mucho más propicia la representatividad o la representación que los jóvenes adolescentes pueden hacer de las infancias que la que van a hacerles adultos, ¿sí? Las niñas no tienen una participación política o ciudadana activa
son representados, representadas y representadas por otros sectores de la sociedad. Para que la sociedad sea lo más democrática posible, los otros dos sectores, el mundo adulto y el mundo de los jóvenes, tienen que estar ambos representados en el mundo de la ciudadanía, en la vida, en el ejercicio de la vida ciudadana en una sociedad. Porque si no, va a haber uno de esos dos sectores que va a tomar decisiones sola y que va a decisiones que van a afectar a los otros dos sectores de la sociedad sin contemplar los intereses y las necesidades de esos otros dos sectores. Ahora me voy a meter con el hecho de que en el mundo adulto hay como dos creencias o dos miradas muy opuestas de cuál es el rol o cuál es la situación de los jóvenes en la vida ciudadana y en la participación política. Pero antes de eso voy a darles otro par de tips y herramientas para entender o pensar, entonces, más allá de la cuestión de edad, cómo pensamos a la juventud. Antes de meterme en cómo los adultos vemos a los jóvenes. Hablamos de que es un grupo de la sociedad, ¿sí? Que es una categoría histórica. Recuerden esto, repasemos esto. La idea de juventud y adolescencia es una categoría histórica. ¿Qué quiere decir que sea una categoría histórica? Que no siempre se pensó a ese sector de la sociedad como jóvenes. De hecho, y se los dije al principio del video, en realidad llevamos muchos menos siglos de existencia de la juventud que de su inexistencia como categoría o como concepto. Es un concepto, una categoría, una forma de pensar a un sector de la sociedad que surge recién con la sociedad capitalista y se consolida entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, 1800, 1900. Que tiene la particularidad de que no forma parte más del mundo de la infancia, pero tampoco todavía forma parte del mundo de los adultos. Es una franja etaria que va entre los más o menos 15, 16 años hasta los 20 piquitos, 20 muchitos, en la cual biológicamente ya no se tienen los mismos caracteres o las mismas características está mal expresado, no se tienen ya las mismas características que en la niñez, ni se llevan adelante, por ende, actividades similares a la de la niñez, pero tampoco se ha transicionado completamente al mundo del adulto. El joven es... o la joven o le joven es aquella persona que realiza una serie de actividades que son propias a su edad. Continuar con sus estudios, tener su primer trabajo, empezar a independizarse de los padres, les mapadres. Suele ocurrir que en función de determinadas situaciones económicas, esa situación de independización se puede postergar. Por ejemplo, no sé los padres y las madres de ustedes, porque también mucho depende de la edad que tengan, pero mis padres, mi mamá y mi papá, se fueron del hogar familiar y construyeron su propio hogar cuando tenían 24 y 25 años, 22 y 23 años respectivamente. Yo a los 22 años todavía vivía con mi mamá. Me fui, tuve una experiencia de irme de la casa de mis padres en un momento y después tuve que volver. Y me establecí viviendo definitivamente sola a los 27, 5 años después. Por ahí sí tuve mi primer trabajo a la edad a la que mi padre o mi madre tuvieron su primer trabajo, pero el independizarme, el soltar, el irme completamente del nido, me llevó más tiempo que el que les llevó a ellos. Eso tiene que ver no solo con cambios culturales, sino también con situaciones socioeconómicas que muchas veces generan cambios. De hecho, hay un diálogo entre cómo funciona lo socioeconómico, cómo funciona lo sociopolítico y sociocultural, de que a veces lo sociopolítico y sociocultural genera cambios económicos y a veces lo socioeconómico genera cambios sociopolíticos y culturales. En este caso, en el caso de la aparición de la juventud como tal, los cambios económicos impulsaron la situación de empezar a pensar muy paulatinamente y muy con el paso del tiempo a un determinado sector etario de la sociedad, no ya como de niñez a adultez, sino como, entre la niñez y el mundo adulto hay un trayecto que se recorre y que tiene ciertas características, que tiene que ver con el postergamiento de la formación de una familia, el postergamiento de la independización respecto de
el hogar, el seno materno, la elección de seguir estudiando, y entonces por ahí sí, se trabaja y se estudia, se realiza una actividad que es propia del mundo adulto, que es trabajar, pero se sigue estudiando. Entonces, como sigo estudiando, mi trabajo no me permite irme a vivir solo, porque divido las horas que tengo para ser productivo en el día entre trabajar y estudiar. Entonces, mi trabajo seguramente no me permita pagarme un alquiler. Con lo cual sigo viviendo en casa de mis padres, con lo cual sigo siendo parte de los adolescentes o los jóvenes, ¿sí? Esas características que tienen que ver con situaciones materiales definieron un sector determinado de la sociedad, que a su vez tiene también características culturales propias. Y ustedes se van a encontrar en el texto, y esto es algo que no les quiero como determinar mucho yo, porque yo un poquito como que ya transicioné a la vida adulta, entonces seguramente mis características culturales, es decir, aquellos rasgos que definan mi identidad o que la definieron cuando yo fui joven y adolescente, no son los mismos que se las definan a ustedes ahora, ¿sí? Se me están por acabar los minutos del video, así que voy a ir cerrando con esto y dejo la cuestión de la identidad de los jóvenes para el próximo video. Esto era lo que les quería, a lo que quería llegar. Además de ser una categoría sociohistórica que surge al calor de los cambios económicos que generó la consolidación del capitalismo, y que entonces se generaron transformaciones en la vida social que hicieron que se empezase a distanciar la infancia de la concreción de la materialidad de la vida adulta, y entonces entre dejar de ser un niño y empezar a ser un adulte, empezó a haber una etapa en la cual no jugás más a las muñecas, pero tampoco sos madre todavía. No llorás más cuando tenés hambre, pero seguís viviendo con tus viejos. O sea, como que no tenés más las características biológicas y las actitudes de las niñas, pero tampoco estás completamente metido en lo que la sociedad espera que hagas para definirte como adulto. Bueno, eso es ser joven adolescente. Más allá de que es una categoría sociohistórica definida en un determinado rango etario, producto de la sociedad capitalista, que tiene que ver con haber dejado de ser niña pero no ser todavía adulte, ese sector de la sociedad tiene intereses, necesidades que le son propias, y por eso es importante que para la calidad de la vida democrática participen de la política y del ejercicio de la ciudadanía, porque además, ¿sí?, implica poner de manifiesto su identidad. La juventud también es una identidad con una serie de características culturales que le son propias. Se me está cortando el video, sigo este tema que dejé acá en el que sigue. Nos vemos en el próximo video.